La necesidad humana de silencio y reverencia. Hay lugares donde la voz baja sola, donde el cuerpo entiende antes que la mente que no todo necesita ser dicho. Espacios donde el tiempo parece distinto, más lento, más ancho, y el ruido del mundo se queda afuera. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos creado espacios sagrados, templos, montañas, bosques, patios, ruinas, altares. No solo para rezar, sino para detenernos, para escuchar, para recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En una época saturada de pantallas, notificaciones y urgencias, el silencio se ha vuelto casi un lujo. Y sin embargo, seguimos buscándolo. Lo encontramos en una iglesia vacía, en un amanecer sin testigos, en una calle antigua cuando aún no despierta, o en un momento de quietud inesperada durante un viaje. Este episodio no trata de religión, trata de reverencia, de la necesidad profundamente humana de crear espacios donde el ruido no manda, donde la presencia importa más que la productividad y donde el silencio no es ausencia, sino lenguaje. Hoy vamos a explorar por qué necesitamos estos lugares, cómo los reconocemos, incluso sin que nos lo señalen, y qué ocurre dentro de nosotros cuando entramos en ellos. Porque tal vez, más que visitar espacios sagrados, lo que realmente estamos buscando es volver a escucharnos. Hola amigos, muy bienvenidos al segundo episodio de Voces del Camino. Y en esta oportunidad tengo el grato gusto de contar con un gran invitado a quien conocí hace un año exactamente, en una actividad filosófica hasta cierto punto. Y pues aquí está con nosotros Carlos Cabrera, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Carlitos. Un poquito acerca de tu persona, que la gente te conozca. ¿Quién sos? Ok, pues mucho gusto. Soy Carlos Cabrera. Pues soy director de una escuela de filosofía acá en Antigua Guatemala. Y es así como nos conocimos con Guillermo en una actividad de filosofía, cabrón. Y me encanta esta idea de poder intercambiar ideas y poder reflexionar sobre la vida, las cosas. También soy un apasionado de los viajes, por eso también me encanta estos temas que estás hablando y pues un gusto estar acá. Carlos, si bien recuerdo cuando nos conocimos en una de estas charlas en un hotel aquí en Antigua Guatemala, el tema que se abordó fue el amor, Ah, mira, ¿sí? no me Y acuerdo. creo que el tema del que vamos a abordar el día de hoy con tu persona Ujú. va en cierta manera también con un amor a esos espacios sagrados que existen allá afuera, ¿no? Sí, Y creo que es necesario que ese amor exista en el ser humano para conectarse con la naturaleza. Y acá quisiera yo hacerte la siguiente pregunta, regresando un poquito a los recuerdos de tus viajes, de algún ujú. momento, de algún destino que te marcó a vos de alguna manera y que eso construyó en tu persona quién sos. Y me gustaría saber si recordás esa primera vez en la cual vos entraste a un lugar y sentiste la necesidad de guardar silencio incluso sin que nadie te lo pidiera. Creo que tengo muchas. La primera no te sabría decir la verdad, pero tengo muchos espacios que de repente ha sido como entrar a este lugar especial. Eh, Dos muy particulares tengo en mi cabeza. Uno es unas cuevas en México. Eh, Fuimos en pandemia y tratamos de entrar a Teotihuacán, pero no se podía. Entonces lo que nos ofrecieron es un tour en donde íbamos en motos alrededor de Teotihuacán, pero en eso había la oportunidad de bajar unas cuevas. Podías sentir que estabas en un espacio particular, eh, en medio de la oscuridad y eso. Creo que el silencio era lo único que podíamos tener. De hecho, íbamos con un grupo donde todos teníamos como la misma experiencia. Y había alguna otra persona ahí cuando nos vieron como guardar ese silencio, entonces también se quedaron y nos quedamos un minuto así
completamente en silencio y sintiendo como la vibra y la magia del lugar que creo que lo hace particular. De ahí, bueno, hay muchas iglesias, tanto aquí en Guatemala como en el resto del mundo, en donde poder sentir eso. Pero tal vez la otra en particular, estuve en un templo griego en Selinulte, en Sicilia, y no sé, había algo que al nomás subir las gradas del templo a Zeus me hizo como, no sé, recordar algo, ¿no? Entonces hubo como un silencio interno y hasta una necesidad como de llorar, pero de felicidad, no sé si te lo puedo, si se puede transmitir del todo, pero sí, esas Es, son cosas especiales. creo que, digamos, en lo que me acabas de mencionar, ese silencio me hace Ujú, llegar a leer las primeras páginas del Popol Vuh, por ejemplo, que todo estaba en correcto. suspenso, como en un silencio, en una oscuridad. Eso, ese sentir, cómo se transmite, ¿no? Ujú, Gente que ha tenido la capacidad de poderlo transmitir en papel, pero también el lector juega una parte muy importante en el sentido de cómo poder interpretar las cosas, ¿no? ujú, Em, Al igual que tu persona, pues hemos visto cosas que han sido construidas por el ser humano, ujú. por ejemplo, los patios, los jardines botánicos, los templos. Así como hay templos sacros artificiales, también los hay naturales. Y en este Ujú. caso, también considerarías vos que adentrarse a un lugar natural también te genera esa sensación. Definitivamente. Por eso te digo lo de las cuevas, digamos. Y creo que es algo que sobre todo las culturas antiguas reconocían. Creo que hablábamos el otro día de las pirámides que se hacían como reclamando las montañas. Y justo alguien me decía hace poco que en las tierras como en Alta Verapaz no encontramos pirámides ni sitios arqueológicos y nos hace pensar de que no había cultura maya en estos lugares. Pero no es cierto, o sea, sí había cultura maya, lo que pasa es que tenían las montañas y entonces por eso no había necesidad de construir esas pirámides. Y entonces se usaban las montañas y las cuevas como parte de estos rituales sagrados. Y entonces creo que para contestar tu pregunta es eso, allí en la naturaleza es donde está esa parte que lo hace sagrado y lo hace particular porque de alguna forma son los lugares donde nos conectamos con aquello que entendemos o llamamos Dios y que la humanidad lo ha entendido así. Cuando uno ve un templo, por ejemplo, Ujú, viendo un poco tu historial fotográfico en tu cuenta de Instagram, pues has sido un viajero y has visitado lugares que pues para mí son totalmente espectaculares. Estuviste en Grecia, creo que hay unas partes de Alemania, entre otros, ¿no? Pero también ujú. en la misma Guatemala. Sí, Y al ver uno un templo, sea cual sea la religión, puedes darte cuenta que pues, ay, pues, es una iglesia católica, un templo ujú. evangélico, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando se habla de la naturaleza, en tu caso, el haber visitado estos lugares hasta cierto punto considerados oscuros para civilizaciones antiguas, ¿cómo sentís, cómo sabes vos, qué sensación tenés que estás adentrándote en un lugar sagrado? O sea, qué te determina que es sagrado? Fíjate que no sé si te lo pudiera explicar porque no creo que sea racional. Creo que es algo que te lo encontrás de alguna forma como de intuición. Platón tenía una idea, él decía bueno, contaba un mito de que en algún momento nosotros éramos seres alados y que en algún momento esa alma se precipitaba a la tierra y entonces perdía las alas y lo único que nos quedaban son los muñones en donde están los móplatos de donde alguna vez tuvimos alas. Pero entonces decía que esa alma se durmió y se le olvidó quién era. Pero entonces cada vez que estaba en contacto con algo que le recordaba de dónde venía, entonces tenía lo que él llamaba una reminiscencia. Y entonces que se traduce como a esas veces en donde estamos ante algo que se siente como demasiado bello y que te dan ganas de llorar y se te eriza la piel
pero no es de tristeza, sino como de una emoción que la mente no entiende. Para mí eso es lo que me hace saber de que estoy ante algo sagrado. Em, Porque digamos, hay lugares que pueden pretender serlo. Y entonces es una copia o es un edificio construido económicamente para hacer parecer de que hay algo sagrado detrás y no lo tiene. Por ejemplo, hay una especie de templo en Las Vegas, en el Caesars Palace, que es medio budista y entonces la gente llega ahí a pedir suerte. Sentís que está vacío, que no hay nada, digamos. Y mientras hay otros lugares que sí se siente como esta experiencia en donde estás ante algo superior, en donde algo fue, digamos, incluso construido humanamente, pero por una inteligencia, sabiendo por qué se pone específicamente ahí. Entonces, creo que por ahí te diría la respuesta. El, también, digamos, en los viajes que yo también he hecho fuera, Ujú, tanto dentro como fuera de Guatemala, o sea, veo y siento lo que vos estás comunicando. Por ejemplo, y abiertamente lo hablo. Tuve la oportunidad de primero estar frente al Taj Mahal que estar ujú, frente al templo de Gran Jaguar. ajá, Y eso marca, ¿no? sí. Ves como un templo cenotafio Ujú, impresionante como lo es el Taj Mahal y la razón por la cual fue construido y pues obviamente tiene su historia, ¿no? Versus algo que también frente al templo número uno, el Gran Jaguar, vas a encontrar otro templo cenotafio ujú, que rinde un honor a su amada mujer, ¿no? Que ujú, es el templo 2, el templo de las máscaras. Y ambas creo que cumplen la misma función hasta cierto punto, pero deja en uno mismo también eso, el sentir, o sea, la conexión que uno tiene con el edificio per se y la emoción personal. Recuerdo, si hay algo que yo recuerdo, algo increíble que sucedió dentro del templo del Taj Mahal, yo iba con un grupo de amigos que estamos estudiando en India. Y una amiga, ella es de Armenia y a ella le gustaba mucho cantar. De hecho, a las personas de Armenia les encanta cantar. Es como que donde vas en el tren, en el vehículo, siempre andan cantando. Entonces ujú. tienen esa como parte muy viva y alegre. Y ella vino y dijo, por favor, quiero que nos agarremos todos de las manos, cierren sus ojos y ella empieza a cantar. Y ¿a qué viene esto? Es la relación que vos mencionaste que pues que tuvimos alas. Para mí el Ujú, momento en la cual ella estaba cantando y ese sonido envolvente dentro del templo era escuchar un ángel. sí. Sí, entonces dije, güey, madre, es que empezamos a agregarle un poquito más como de sabor a sazonar, digamos, las emociones a través de una musicalización, de una vocalización y realmente hace que el espacio, independientemente, sabiendo que era dedicado a una persona, siento yo que lo sagrado que se siente ahí era el amor, Sí. ¿ya? Entonces, estamos yendo o estamos tocando, digamos, un sentir personal a otro nivel, ¿ya? Y por ende, la parte concluyente en mi persona fue, ahora tengo que ir a Tikal. O sea, ¿cómo es Ujú, posible que haya venido acá primero y no conozca mi país? Entonces, realmente, créeme que hasta la fecha, cada vez que yo voy a Tikal, siempre quedo enamorado, siempre hay algo más. ujú, Y hace más o menos en el año 2019 hicimos una gira de estudiantes cuando yo estaba estudiando para guía y en ese momento que estábamos entrando a Tikal, en la parte de la recepción de los visitantes, se empezaron a manifestar los guardianes, los nahuales, las energías, ¿sí? ajá. Y, por ejemplo, yo soy Noj y va representado por el pájaro carpintero. Ujú, Resulta que de repente cae un pájaro carpintero y ahí está. Y nos estamos viendo. O sea, es como dos personas, bueno, yo como persona ajá. y Y él como Nahual. él como ave, como animal, Ajá. pero nos quedamos
quietos. Y para el momento, y te estoy hablando que fueron más o menos 5 minutos, para el momento que yo estaba alcanzando el celular para tomar la fotografía, el ave Ujú. desaparece. Se desaparece el pájaro carpintero y a la distancia se ve un venado de cola blanca. ¿En serio? Se vuela Wow. una oval. Ajá. Se queda quieto, desaparece y ahí en la laguneta, el tercer nahual, el cocodrilo. Mira, pues sí. Entonces, siento yo que esa presencia de energías, incluyendo la energía propia, la energía misma del Ujú, individuo, también me genera esa sacralidad hasta cierto punto. Y eso hace que realmente uno admire o al menos considere que el espacio, porque es un espacio geográfico ujú. rodeado de naturaleza, es sagrado y por lo Sí, tanto merece ser respetado. sí, tienes razón. Creo que sí hay una parte que viene como adentro y tendrá que ver con educación también y con el poder verlo. Probablemente de niño estas cosas yo no las veía. Creo que también te contaba el otro día que alguien una vez me dijo, una sacerdotisa maya, me enseñó que cada vez que entro a un lugar sagrado tengo que pedir permiso. Creo que el ir teniendo como esos conocimientos es lo que también me ha dado el empezar a percibir, porque como que ves las cosas con otros ojos, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí es donde se hace la diferencia y sí podés encontrar esta misma magia en los lugares que puede que alguien estando ahí mismo ni siquiera se haga cuenta de los tres animales, por ejemplo. ¿Vos crees que la sensación de lo sagrado nace en el lugar o es debido al grupo de personas que lo habitaron? Creo que hay una parte de es natural. Sé que hay puntos en la Tierra específicos que donde hay energías que vibran mejor. La mayoría de culturas antiguas construían pensando en eso. No, o sea, si se pone un templo en tal parte y viendo hacia el este o al oeste o al norte o lo que sea, es por algo en específico, tiene una razón de ser. Entonces creo que sí hay algo en el lugar. Y hay otro que está en la gente que lo habita y las energías de la que lo llenan. Por ejemplo, no es lo mismo ir a visitar a un Mashimón o a un San Judas Tadeo que ir a, por ejemplo, ir a una iglesia a ver a un nazareno, un sepultado, por ejemplo, o a algún otro tipo de divinidad. Digamos, sentís la vibra de las cosas que le piden a estas deidades, por así decirlo. Tiene otra energía completamente distinta, digamos. Entonces, eh, eso creo que también, o sea, es un poco de las dos. Y es más por el simple hecho de que todos estos centros urbanos Ujú, prehispánicos e hispánicos y modernos al día de hoy no dejan de ser centros de ceremonia o de peregrinaje. correcto. Siguen, por ejemplo. Entonces, toda esa energía es acumulada, ¿ya? Ujú, Porque, a ver, hay algo que a mí me gusta mucho que sucede en Antigua Guatemala el Viernes Santo, ujú, que es que se hace la procesión del silencio a las 3 de la mañana, por ejemplo. ujú. Sí, Y aquí hay un elemento principal, el silencio, ¿sí? Y ¿qué ocurre cuando el cuerpo, o qué ocurre en el cuerpo cuando el ruido desaparece, por ejemplo? ¿Vos crees que se desconecta? ¿Crees que, qué sucede cuando el silencio vuelve a reaparecer? ¿Te vuelves a reconectar? ¿Qué sucede desde pues, tu perspectiva? para mí, bueno, también depende de dónde estés, porque el silencio te puede hacer empezar a poner música en tu cabeza, por ejemplo, y porque hay gente que le tiene terror al silencio. Pero cuando dejas que ese silencio entre, creo que es como una forma como de resetear, de quedarte en la nada y permitir solo vibrar con lo que tenés alrededor. Pero eso es algo que creo que te lo tenés que dejar que pase.
porque si no, no se logra. ¿Vos crees que a través del silencio uno logra la contemplación? Sí, definitivamente. Pero sí, es aprender a callar todo. Y que creo que es un silencio que puedes lograr incluso con ruido alrededor. Es un silencio interno, digamos, es callar la mente, es dejar de escuchar lo que hay alrededor. ¿Vos cuando viajas es común que encontres o estés en búsqueda del silencio o no? A veces sí, sí, no siempre. Mis viajes son diversos. No estaba buscando silencio en Las Vegas. Pero digamos es decir, aquí estoy yo en este entorno y quiero Ajá, estar en paz. Y sí. ese estar en paz también significa cero ruido, eh, hasta cierto punto estar solo, Ujú, sí, ¿ya? eso sí. Y usualmente viajo solo, entonces sí, me doy mis espacios como de estar conmigo mismo, a pesar de estar rodeado de mucha gente, caminar por una ciudad y solo ver, es más, perderme sin saber a dónde voy, porque, o sea, me va guiando como el instinto de por aquí. Y Ujú. si camino acá, y entonces así he encontrado cosas muy bonitas porque decidí agarrar esa calle que se veía curiosa. Pero sí es como, para mí no es un silencio porque quiero paz y no quiero tener nada que ver, sino que es más una paz mía para poder conectarme con lo que tengo alrededor, para conocer gente, para conectarme con otra cultura, para que el mundo en el que estoy me reciba y me dé lo que me tenga que dar, digamos. Carlos, ¿alguna vez has escuchado de Yaksha? He escuchado Yaksha. Sí. ¿Sabías vos que allí en Yaksha hay algo que es fascinante, que no lo he logrado ver en Tikal, por ejemplo? Ujú, Eh, es que solo por el simple hecho de que los templos mayas están próximos a un cuerpo de agua, y ujú, más si es en el atardecer, porque ves ese horizonte con una jungla, una selva petenere espectacular, con un renacer de una selva a través de su fauna, porque empiezas a escuchar a los monos ujú, aviadores, ves a los loros volar. Muy rara vez puedes encontrar una guacamaya, pero es que es fascinante. A lo que quiero llegar con esto es que allí está en uno el guardar o querer guardar silencio. Debe existir ujú, una voluntad individual como para poder decir, este es mi momento para yo conectarme con la naturaleza, conectarme con el ambiente y conectarme, por ende, con la naturalia. ujú, Pero ahí también se da la ruptura de un silencio porque también es un silencio impuesto. ¿En qué sentido? Los guardaparques o guardabosques, en este ujú. caso, le piden a todo el mundo que Que se cae. mientras se esté dando ese atardecer espectacular, todos guarden silencio. Y para mí eso es una reverencia de respeto. Sí, ¿Vos estás de acuerdo en que en algún momento debe de imponerse el silencio? ¿Te choca? completamente. Sí, no, está bien que se imponga. O sea, por respeto a vos y a los demás. Digamos, cuando me refiero a que tiene que ser necesario es porque está la parte del control del silencio en tu cabeza, ¿verdad? Pero definitivamente creo que es necesario en cosas, por ejemplo, en una procesión, al entrar a una iglesia o cualquier tipo de templo, al estar en momentos de contemplación de la naturaleza, al ver un amanecer, esas son cosas que creo que requieren silencio, porque sí, si se lo puede imponer a alguien es mejor. Creo que es necesario. O sea, ¿sentís vos que ciertos lugares merecen más respeto y silencio que otros? Definitivamente, sí. Totalmente contextual. Totalmente contextual, claro, pero sí, en general lo sagrado creo que necesita de ese silencio. Y va, con esto que me contaste de Yaksha.
creo que incluso para el mismo turista que está ahí, el silencio es necesario para poder escuchar los animales, por ejemplo. Si estamos haciendo ruido, es probable que los animales se vayan y no hagan lo que tienen que hacer. Entonces, vivir la experiencia requiere ese silencio y se vuelve más que necesario. Entonces, está bien que lo impongan. Vivimos en un mundo totalmente lleno de ruido, Ujú, notificaciones en el celular, llamadas telefónicas, más de alguien haciendo una parranda. ujú. Muchas veces, pues obviamente, sueños interrumpidos. Vos sos el tipo de personas que busca más la solitud y la tranquilidad y el espacio para absorber el silencio y probablemente el único ruido que o musicalización que buscarías es el sonido de la naturaleza? ¿O te gusta estar de otro lado donde está toda la gente compartiendo esa saturación de ruido? Creo que es un poco de las dos, fíjate. Necesito también esto de la gente y el ruido, pero creo que eso me hace apreciar más los espacios de silencio. No los busco todo el tiempo porque no siempre son cómodos para mí. Eh, pero sí, los aprecio cuando llegan. Creo que eso me hace apreciarlos más. Y, y también siento que detrás del ruido hay una belleza también. Es el conocer gente, es el abrirte como a otras experiencias. Por eso también me gustan estas ciudades vibrantes donde no se duerme, donde tenés este montón de otras cosas que hacer que no precisamente es fácil encontrar lo sagrado ahí, pero también está la parte sagrada de la misma humanidad que es, o sea, que pertenece como a ese mismo mundo. Entonces es un poco las dos. No Cu- necesito una o la otra. Las veces que vos has viajado, y voy aquí a tomar el ejemplo de cuando estuviste en Grecia, Ujú. dentro de esa misma masificación turística, ¿te saturaste? ¿Te fue demasiado la Mm, bulla que demandabas tener no, silencio? no. Hasta ahorita nunca ha sido demasiado. O sea, no ¿Qué te puedo haces? decir que haya algo donde sea demasiado. Tal vez sí he sentido en momentos en donde voy con grupos grandes que me engento, digamos. O sea, que me siento así como que ya me están chupando con demasiada energía. Absorben. Entonces, Sí. ajá, lo que hago en esos momentos es tomarme un rato para ir a caminar solo. Y, ajá, me voy con mis audífonos, pongo música y estoy solo un momento. Pero sí, no me ha pasado de sentirme así como esto está demasiado. He tenido la suerte que tampoco he ido a nunca a algo que esté demasiado lleno. Has sabido llegar al momento indicado. He sabido llegar en el momento indicado. O sea, no he estado en una Roma en agosto, por ejemplo. No sé qué es eso. Caos. Ajá, o sea, ser, esas cosas. Y por eso aquí no me vas a ver en el Festival de las Flores, ¿verdad? Mm. No voy a esas cosas en donde se masifica. Entonces creo que por eso es que no me ha pasado, no he llegado a esa situación. Me hace recordar un viaje a París en el año Ujú, 2001. Em, Recuerdo estando en los Campos Elíseos, porque también uno se vuelve inteligente en cómo caminarlo. Hay una parte, los ujú, Campos Elíseos tiene una inclinación, ¿no? Entonces, ajá, no te quieres cansar, tenés que saber cómo caminarla, ¿no? O sea, me voy a caminar los Campos Elíseos al revés para no sentir que estoy subiendo, digamos, ujú, esa inclinación. Y recuerdo que se me ocurrió ir a la Torre Eiffel y era eso, era las colas de personas, o sea, era demasiado, decía, no puede ser. Eso pues a mí me mató el momento, ¿no? De hacerlo por la mañana. Entonces me fui al barrio latino, en San Germain y todo lo demás, y me la pasé súper bien. Y en el hostal en el que yo estaba hospedado,
me hice un amigo de un argentino, pero yo ya llevaba como 2 días de ventaja en París. Entonces, este argentino, a quien le perdí el contacto, quiero buscarlo nuevamente, Cristian Cusato, le digo, che, venite, yo te voy a enseñar París. Entonces nos fuimos. Y hicimos la misma caminata que ya había Ujú, hecho anteriormente, los Campos Elíseos, y cuando llegamos a la Torre Eiffel no había nadie. O sea, no había cola, no había nadie. O sea, estamos ujú, diciendo, no, démosle. Y subimos a la torre y empezás a ver algo que a mí me gustó mucho. Fue, número uno, la, la hora en la cual visitamos el ujú, lugar. Dos, ver la transición, digamos, del atardecer, anochecer de París, pero también París empieza a recobrar vida a través de su luz artificial. Entonces esa ujú, combinación para mí fue espectacular. Y realmente lo hizo muy, muy increíble por eso, porque realmente uno se conecta. Aquí me estoy conectando con el lugar que estoy visitando de una manera hasta cierto punto pacífico, ujú. en silencio, en decir, es que yo estoy compartiendo el espacio, soy yo en el punto hacia la ciudad, ¿no? Entonces, eso creo que hace que uno busque esa reverencia hacia el templo propio, Ujú, sí, tu templo, a mi templo, que necesita ser respetado, ¿verdad? En no tener tanta bulla, y así como tener ese momento de quietud, ujú, ¿sí? Es sí, decir, soy yo, me estoy conectando yo con mi templo propio. Creo que de una manera filosófica, esa reconexión hacia uno mismo es necesaria cuando uno viaja. Y estoy de sí, acuerdo con tu persona, es, no, yo me voy a poner mis audífonos, me voy a poner mi música y me voy a caminar solo para recargarme. ujú, sí, sí, o si no, ir a buscar miradores. Eso creo que es el espacio de encontrar como ese templo propio, creo yo. Carlos, ¿qué responsabilidad personal sentimos al entrar en un espacio que otros consideran sagrado? Bueno, creo que debe ser esa sensación de saber que es algo que no te es propio y que por lo tanto necesita ese respeto y necesita también que abras la mente para entenderlo. Y esto sobre todo cuando estás entrando a un espacio que otros consideran sagrado, pero vos tal vez no, porque no es tu religión, porque no es algo con lo que vos conectes. Pero entonces sí, el entrar sobre todo de turista a ese lugar, necesitas poder seguir la regla y darle el respeto que se merece. Callarte. ¿Y qué opinas acerca de la manera de vestir? Igual, o sea, el lugar tiene sus reglas, por eso los italianos no te dejan entrar a la iglesia en shorts. Ujú. Y las mujeres no pueden ir con minifalda ni con los brazos Hombros destapados, expuestos. ajá. Ujú. Creo que es parte de lo que el lugar sagrado pide. Y si querés entrar, lo seguís. Eh, Creo que el que mantenga esas cosas, que son sus propias reglas, aunque no las entendamos siempre, es lo que hace que el espacio se mantenga como tiene que ser. Y darte la oportunidad de seguir la regla, porque creo que es una oportunidad de seguir la regla y de tratar de entrar como lo haría alguien que entra con fe y devoción, digamos, Ujú. creo que te permite poder disfrutar del lugar y de reconocer esa parte sagrada que está ahí adentro. Eso siento que tiene. ¿Tuviste la oportunidad de ver la nota que salió publicada esta semana anterior de esta persona que dañó, rayó uno de los templos en Tikal? No, 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 contame, contame. Una persona sube al templo número 2 y pues Ajá. decide, en pleno siglo XXI, agarrar una piedra y Ujú. rayar y dejar aquí estuve yo casi que. Sí, pues, ajá. Entonces lo ¿Y agarraron de dónde infraganti. era? ¿De dónde crees? De Guate. De Guatemala. Dentro de esa misma ignorancia,
decide pues rayarlo, lo agarran infraganti, lo reportan y pues ahora pues está preso y con Ujú. una caución económica de una multa, ¿no? Eh, ¿Vos crees que espera, voy a volver a reformular pronto aquí. ¿Vos crees que es lógico que independientemente de que el espacio que estás visitando, que no está habitado, pero que en su momento sí lo fue, y la representación que tiene o que tuvo para la cultura maya en su momento debe respetarse aún? Definitivamente. Es parte de quién somos. Todos estos vestigios que quedan de las culturas antiguas, sean las de Guate o las de fuera, son parte de nuestro legado como humanidad. El respetarlo y entenderlo cada vez más creo que es lo que nos hace crecer y en algún momento nos hará una sociedad mejor. Y es re triste que sobre todo guatemalteco no logre saber ni siquiera el valor que eso tiene para su propio país y que nuestro egoísmo nos tenga así. Ujú. Eso es bueno, eso es lo triste de ver los lugares sagrados que se vuelven demasiado turísticos, que suele pasar que el turista no entiende que es sagrado y le importa más la foto en el lugar que el permitir que el espacio siga manteniendo su espíritu. Entonces, sí, completamente necesario que se respete. Justo antes de hablar e iniciar esta charla con tu persona, vi una nota acerca de lo que está sucediendo en el Everest, por ejemplo, Ujú, un lugar que en su momento, pues, muy atractivo para un montón de personas que buscan, pues, obviamente subir a su montaña, a su misión, a ujú, su objetivo, pues ahora es un basurero. sí, Y realmente ya no hay un respeto, lo que hay es un irrespeto totalmente a la naturaleza, ¿no? Y en un monte tan particular y muy afamado como lo es el Everest, considero yo que a pesar que estamos a miles de kilómetros de distancia, podríamos nosotros en nuestro propio país empezar a respetarlo. Y esto sí. va a la siguiente pregunta. ¿Es posible crear espacios sagrados en la vida cotidiana, incluso en medio de la ciudad o en casa? Creo que sí. Requiere de que empeces a sacralizar un poco tu vida. Los egipcios en una época tenían esta idea de que todo es sagrado y como todo está controlado por Maat, que es la diosa de la justicia, entonces cualquier acto, lavarte la cara, es parte de algo sagrado. Y claro, eso nos queda un poquito lejos, pero creo que es empezar como a encontrar eso sagrado que está en nuestra vida, es encontrar la belleza en las cosas, la verdad en las cosas, la justicia en las cosas, la bondad en las cosas. Y cuando lo empezás a ver así, creo que ahí le vas dando espacios sagrados. Vas siguiendo tus propios rituales, digamos, tus propias cosas de respeto propio. Cuando te consideras alguien digno de respeto propio, te estás volviendo alguien sagrado, digamos. Entonces, y lo mismo con los otros, tus actos de amor son sagrados. Solo es de empezar a verlo. No necesitas de templos, ¿Qué al crees vos final. que se pierde cuando un lugar deja de ser respetado? Creo que se viola, digamos. Es lo mismo que le pasa a un ser humano cuando pierde la dignidad. Le cuesta mucho volver a retomarla. Creo que hay lugares que no la van a perder por completo porque, porque al final como su parte sagrada y pura intrínseca la pueden recuperar. Pero sí, se viola, se corrompe, digamos. Creo que lo bueno es que como la gente se aburre, entonces los vuelve a dejar vacíos y poco a poco vuelven a encontrar su esplendor.
y agarran como otra vez el lugar que les robaron. Entonces, sí, creo que por ahí va, mira. Vos y yo compartimos un espacio pues bastante histórico, increíble, porque realmente tiene una personalidad muy renacentista, pero también vas viendo su transformación característica. Ujú, Así como la arquitectura denota carácter, también sus habitantes. ¿Vos crees que al tener un alto respeto, aquí no quiero hablar sobre la sacralidad per se, ujú. pero un respeto a tu casa colectiva, ¿vos crees que eh, esto puede influir a la generación de una memoria de respeto en el resto de las personas o no? O sea, creo que sí hay una influencia, pero al final tiene que haber un proceso de educación para que esas generaciones agarren esa idea de respeto. Eh, Porque es muy fácil perderlo. Entonces hay una parte donde sí lo transmitís y sobre todo lo transmitís con ejemplo, pero que tanta gente tenés cerca, digamos. Entonces sí requiere un proceso de educación y algo que exija que ese respeto se dé. ¿Vos crees que, em, a ver, si tuvieras que describir un espacio sagrado o de respeto o de reverencia, Ujú. ¿qué palabra te ayudaría a vos a describirla de una mejor manera? Uy, ¿A qué viene la pregunta? no sé, tal vez armónico, ajá, decime, Armónico, una armonía, porque la Ujú. armonía también es construida de una manera colaborativa, ¿no? Sí, o de forma natural, digamos. Pues, se construye de las dos formas. ¿Existe o se crea de forma compartida? ¿Vos crees que el mundo en el que vivimos, este mundo contemporáneo, este mundo Ajá. actual, está perdiendo inclusive la capacidad de reverencia y de silencio? Sí, y es que estamos perdiendo lo armónico también. Total, es No, válido. ajá. Lo ves en el arte, lo ves en nuestras vidas, no son armónicas. ¿Vos cómo Entonces, conseguís, cómo lográs conseguir esa armonía? va, no te digo que la consiga al todo, pero al menos trato, poniendo orden, poniendo cada cosa en su lugar y darle un lugar a cada cosa. Eso va desde lo físico a lo emocional, lo mental. Eso creo que ahí es la forma en que alcanzo un poquito de esa armonía. ¿Qué prácticas personales consideras vos que ayudarían a generar momentos de reverencia y de respeto verdadero? Mencionaste educación, definitivamente, Ujú, pero sí. algo más. Bueno, creo que hay una necesidad de contacto con lo simbólico, que tal vez creo que por eso es que hemos perdido también esa reverencia y respeto. Ya no entendemos símbolos. Entonces, ese contacto con lo simbólico te puede dar como ese lenguaje que te permite ver que hay algo más allá en una cosa que estás viendo. Y tal vez lo otro es como esta búsqueda de la belleza y de lo bueno, tanto en lo que vemos físicamente como entre nosotros mismos. Tratar de encontrar lo bueno incluso en las cosas que parecen no serlas. Creo que por ahí. Mencionaste parte de lo que es la armonía y aquí te voy a hacer esta pregunta. Ujú, Es una pregunta artística. ok. Si vos tuvieses que elegir entre un cuadro hecho por Pollock Ujú, o un Basquiat, ujú. ¿por cuál de los dos te irías?
Bueno, no sé, no te sé decir, pero Es que por un lado tenés una armonía abstracta, pero por otro tenés un caos abstracto, ¿no? ajá. ¿Con cuál de los dos te sentís más como asociado o identificado? Sí, entre lo abstracto no sé. No, pues con abstracto no te puedo decir. Ok, Eh, o sea, bueno, tal vez un Pollock, porque sí hay algo de belleza en un Pollock, que no todo el mundo lo ve, pero sí, sí me gusta. ok. Y si tuvieses que elegir entre un Picasso y un Mondrian, Mondrian, ¿cuál elegirías? Un Mondrian. sí. ¿Por qué? Siento que, bueno, no por las formas específicamente. O sea, eh, ay, la verdad no sé. ¿Cuál es? Yo creo, y de O sea, bajo mi interpretación artística, por ejemplo, ambos son espectaculares. A mí, te soy sincero, me gusta mucho Mondrian por el uso de sus colores, esa armonía de colores, ¿no? los Pero también la parte, cuadrados. pero también la parte cubista Ujú. de Picasso, en la manera en cómo él denota la emoción, es increíble. Sí, o sea, lo que pasa es que estéticamente, pero bueno, el Mondrian no lo vería tan como arte que me lleve a equilibrio. Eso sí, debo aclararlo. Es que, ajá, si me estuvieras hablando de un Leonardo, de un Rafael contra estos, es mucho más fácil escoger. Sí, ¿Por qué? ok. Porque estamos hablando de armonía, de punto, de belleza, de Perspectiva. perspectiva. Ujú. O sea, está más ligado a lo perfecto, digamos. O sea, comparar modernos, abstractos. O sea, Mondrian está bonito para tenerlo en mi pared. Lo mismo que el Pollock. O sea, es- me parece genial. Combinaría re bien y pudiera hacer que armonice con los muebles y todo eso. No son para quedarme viendo. No son para sentir, no sé si me explico. Sí, o sea, la gente dice, aquí tengo un polo porque lo tengo y de paso, pa. Es como Ajá, hasta cierto punto como presumir, ¿no? Pero sí, es un montón de plata, ajá. vos vas más inclinado a un tipo de arte en la cual buscas sentarte, verlo, admirarlo, buscarle Sí, por todos ángulos su y que te belleza. lleve a cosas, que te haga sentir no solo emociones bajas, digamos. Porque sí, Picasso te lleva a la emoción, no te digo que no, pero no vas a decirme que es lo mismo ver un cuadro de Picasso que, por ejemplo, entrar a estar en Yaksha. O sea, es una cosa emocional, es una cosa instintiva también, pero no te lleva al mismo nivel. ¿Qué te llevaría al Entonces, mismo nivel en términos de países y espacios sagrados que tiene Guatemala con otro lugar? ¿Qué estaría de manera equitativa? de países o lugares sagrados, creo que, bueno, es que en todas partes hay. O sea, entrar a la Basílica de San Pedro, definitivamente entras a un espacio sagrado. Increíble. Eh, pero también entras aquí cuando vas a las cuevas, a las grutas del Rey Marcos, cuando estás en Tikal, cuando estás en Sinché y está vacío, por ejemplo, y estás como oyendo los árboles y los... O sea, creo que eso sagrado está en todas partes, pero sí hay que saber cómo entrar a ese lugar. Mencionaste un punto como un común denominador, que es el silencio.
Y aquí te voy a hacer te voy a hacer dos preguntas más. Ujú. Aquí viene la primera. ¿Qué le dirías a alguien que nunca se ha permitido estar en silencio? Que le pierda el miedo. Va, porque, ¿por qué no te has permitido estar en silencio? Porque, ajá, porque en cuanto estás en silencio empiezan a salir todos tus demonios. Pero una vez que, bueno, salen y los acallas también, contras una de las cosas más maravillosas que hay en la vida. Entonces es perderle el miedo. ¿Y qué le dirías a la misma persona acerca de que se permita admirar o al menos tener armonía? Sí, es, bueno, es eso, es que pruebe y que me cuente la diferencia. Alguien me decía una vez, y claro, esto es re difícil, y no lo hago. Pero entonces me decía, pasaba una semana solo escuchando o reggaetón o rock pesado y todo eso, comiendo mal, comida rápida y durmiendo mal y echándote los tragos. Pasé una semana completa así y pasé una semana comiendo sano, oyendo música clásica, solo haciendo cosas que te inspiren y que sean bonitas y me vas a decir cómo te sentís. Claro que hay una diferencia. Obvio no es tan fácil y uno vive una vida normal y hace todo. Pero sí, cuando te das la oportunidad de esos momentos de armonía, sentís una diferencia en tu propia vida, en tu forma de concebir el mundo, o sea, tenés mucha paz interior cuando las cosas a tu alrededor son armónicas. Se convierte en Ordena tu sagrado. cuarto, ajá. No es lo mismo un cuarto desordenado a un cuarto en orden. Dormís distinto. Eso. ¿Vos crees que también la sacralidad o el espacio sagrado se puede encontrar inclusive en la comida o Sí, no? ¿Cómo? definitivamente que sí. Sobre todo cuando esa comida está preparada, ya sea como un ritual o está preparada con verdadero amor. Se vuelve sagrada. Los platos que te hacía tu mamá no saben igual a los del restaurante. Creo que eso, ahí hay algo sagrado en la comida. Y también eso va amarrado a otro elemento auditivo que va a ser, pues obviamente el escuchar Ujú. cómo se está rostizando, Cabal. digámoslo así, un pollo o cuando vas a comerte un pedazo de carne, pero también a veces los vegetales, ese sonido, Sí. la musicalización también. Por ejemplo, hay algo que yo veo mucho en las vasijas mayas, tipo códice, es que siempre va a haber una representación musical. Ujú. Pues eso define un punto, hasta cierto punto sacro, pero también una reverencia, un respeto, una diplomacia, ¿sí? Que queda, pues obviamente impregnada en una vasija por más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Y Correcto. que únicamente lo podemos ver de una manera pictográfica y cómo eso ha ido cambiando. O sea, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar con grupos de estudiantes, trato mucho de que lo que se presenta se tome con todo el respeto posible. Ujú. ¿Sí? El respeto hacia quienes prepararon los alimentos, el respeto a quien te la está explicando, el respeto del tiempo que se está absorbiendo, que se está consumiendo. ¿Ya? Sí. O sea, ese espacio de convivencia es sagrado porque se está compartiendo. Y lo hemos perdido. Los italianos, por eso me encanta esta idea para los italianos la comida sagrada, sobre todo el almuerzo, digamos. Y es en Y familia, la entonces familia. es en familia y la nona se tardó muchas horas haciendo la comida. Si hay una lasaña es porque mínimo se tardó 5 horas en prepararla. Haciendo la pasta desde el principio, la salsa que pasó al fuego por mucho tiempo ya no sabemos de esas cosas, pero ajá, estaba viendo que para hacer una ragú como tal necesita 5 horas, que seguirle echando agua y vino para que se vaya cocinando a pocos.
Y después es sentarse y comer y disfrutar y nadie tiene que irse ya y no hay que regresar a trabajar y por eso incluso en los mismos restaurantes no te pasan la cuenta a menos que la pidas porque nadie te está echando. Eso creo que tiene que ver con esa parte también sagrada de las cosas. Lo que pasa es que lo hemos perdido. El fundador de Acrópolis, que es la escuela de filosofía donde estoy, decía que antes la gente cuando construía una casa, pues veía que hubiera un lugar para rezar, por ejemplo, que hubiera una biblioteca, que hubiera un lugar para pintar, para hacer como otras cosas. Hoy lo que nos importa es el baño. Y a veces ya ni la cocina es tan importante. Entonces es tener el Mm. cuarto y un baño. Eso es lo que nos importa. Es precisamente eso. Le perdimos, estamos perdiendo esa parte de lo sagrado y eso es lo que nos toca recuperar. A vos, Carlos Cabrera, ¿cuál sería el espacio sagrado colectivo en la El es- cual podés convivir y decís, este es el espacio en el cual, porque tenés espacio privado, Ujú. pero aparte tenés un espacio sagrado para la parte colectiva, donde aquí este es el punto en el cual yo me siento a gusto a atender a mis invitados. ¿Cuál es? Bueno, tengo como la sala, digamos, para mí. Pero es ese espacio en donde puede haber ese intercambio de ideas, donde estoy con la gente que quiero, donde que también un poco puede ser la cocina. La cocina tiene algo maravilloso también para mi familia, digamos. En esas comidas especiales donde estamos todos preparando las cosas y mientras se platica y se cuenta, ahí hay un espacio sagrado colectivo. Sí. Y que inclusive hoy por hoy las casas que se están construyendo Ujú. em, han modificado eso. Por ejemplo, la casa familiar que tenemos aquí en Antigua Guatemala está dividida en la cocina con el comedor. Ajá. Ahora ya no. Ahora las casas unifican todo porque ahí es donde puedes ver esa misma evolución, esa misma transformación de la convivencia misma. Y Ujú. el seguir un patrón, digamos, antiguo o anterior en su momento te puede hasta marcar esa vida barroca que todavía se acostumbra tener. De hecho, Ciudad de Guatemala todavía las tiene. A que separar la cocina porque no queremos que vean a, por ejemplo, las personas que trabajan en la casa. O sea, se Ujú. invisibiliza. O sea, pones una Correcto. barrera. Creo yo que el vivir o residir en una ciudad hasta cierto punto cosmopolita, como lo es esta en la cual vos y yo vivimos, nos ha permitido romper un poquito esas barreras, Ujú. ¿ya? Y poder tener esa convivencia más abierta, Sí, ¿ya? Vos, ¿puede el turismo convivir el silencio y la reverencia? sí, definitivamente. ¿Cómo? Necesita de un guía que lo guíe, básicamente. Uno de los regalos que yo le doy a las personas cada vez que vamos a un volcán o estamos, por ejemplo, en el Rostro Maya, en San Juan de la Laguna, es decirle, les doy el mejor regalo que pueden obtener en su vida. Les doy 15 minutos de silencio y de soledad. Ujú. Disfrútenlo, conéctense. Em, Creo que ahorita se está dando o se está manifestando un tipo de viaje que es viajar despacio, absorber, Sí, convivir, experimentar, desarrollar, co-crear. Y creo también el co-crear silencio es válido. correcto. Sí, y creo que precisamente ahí está. Creo, hay un mundo hoy que está buscando esas cosas porque lo necesitamos. Porque el ruido, como decías antes, ya fue demasiado y necesitamos como conectarnos otra vez con esos espacios. Entonces, siempre hay alguno que no está buscando eso y para eso necesita un guía. Me da tristeza que en Guate somos nosotros los que arruinamos las cosas.
Y entonces subo al volcán y está el grupo que lleva su bocina, que son de Guate. Y llevan su, ¿cómo se llama? Pulmón, pues son de Guate. Ryan, son de Guate. Es triste ver de que nosotros, nuestra educación no nos lleva a apreciar esas cosas. Entonces, por lo menos que haya un guía que guíe, eso es, que dirija un poco la cosa, que nos enseñe. Y mientras siga siendo así, por eso creo que es necesario que sí haya alguien que te imponga la regla. para generar así el respeto. Sí, o sea, creo que es la única forma. Carlos, para ir cerrando la sesión con tu persona, te voy a, vamos a dejar un poquito de lugares, palabras o palabras lugares. Yo te voy a decir una palabra y lo tienes que asociar con un destino Ok, cualquiera. El primero que vamos. se te venga en la mente, ¿ok? Bueno, Entonces, aquí va. Silencio, las cuevas, serenidad, la Basílica de San Pedro, paciencia. las colas, ¿Las cuales? las colas en los aeropuertos y todo. Ok. Amor, Guatemala, desesperación, Guatemala también. convivencia, Los amigos, es lo que... sí. buen dormir, Mi cama, taza de café Florencia, y por último, música. es todas partes. Cuando viajo hago mi playlist de a dónde voy a ir. Entonces, siempre hago como, escojo como las canciones que me recuerdan ese lugar o que tienen que ver, o la música que está de moda en el lugar. Y entonces voy armando así como, y entonces esa es mi playlist que me acompaña en los lugares siempre. Entonces, Vieras que siempre voy con música. ahora que mencionaste el cancionero o el Ajá. artista de canciones, una oportunidad viajando por Colombia. Y esto es algo que tanto uno se conecta con el destino que está Ujú, visitando. Ya, yo, aunque no me lo creas, había cierto tipo de publicidad, había mensajes grafitis por todo lado y siempre yo encontraba un mensaje oculto, ujú. ¿sí? Y ese tipo de mensajes, inclusive hasta las canciones que vos mencionabas, ayudan a repararse internamente. Sí, Ya, decir, ah, madre, o sea, esta era la palabra que andaba buscando. sí, Esto se me presentó por casualidad del destino, no lo sabemos, pero están presentes. Es simplemente hay que saber ver. correcto. Sí. Y ahí Carlos, está la magia atrás también. total, la magia, la parte mística. Ujú, Y la parte mística también es a través de la conexión humana. así Al es. menos así lo siento yo. Ujú, Sí. igual. Carlos, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por esta charla interesante. Y me gustaría que nos compartieras algún mensaje final que salga de tu esencia humana. De mi esencia humana. Bueno, primero gracias por la invitación. Estuvo muy agradable esto. Y creo que el mensaje es que nos demos la oportunidad de conectarnos con lo sagrado y empezar por lo que tenemos a la mano. Si uno practica la religión, ir a su iglesia y volver a ver lo sagrado ahí, que también se nos olvida. Y darnos la oportunidad, sobre todo en un país lleno de cosas sagradas, de espacios místicos, de mágicos, darnos la oportunidad de verlos, de respetarlos y tal vez la próxima vez
entrar con silencio y dejar que nos hable. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Quiero, quiero hacer cierre con tu persona de Ujú. esta sesión con lo siguiente y lo comparto. Quizás no todos podamos visitar espacios sagrados, pero todos podemos aprender a escucharlos. Sí, Y ahí me parece. queda la lección de vida. Súper. Carlitos, muchas gracias Bueno, por gracias. estar aquí con nosotros y pues agradecerte mucho. La verdad, este tipo de charlas, viajes internos, por eso Voces del Camino nace para que esas voces tengan esas experiencias, que nos expliquen, que nos compartan, muchas veces aparte de historias muy íntimas, pero muy ricas. Ujú. Y la idea es eso, todos caminamos en este viaje de la vida y pues que nuestras voces sean escuchadas y es por eso que existe Voces del Camino. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Tal vez los espacios sagrados no existen para ser entendidos, sino para ser respetados. No piden palabras, piden presencia. No exigen respuestas, solo silencio. Quizás por eso seguimos buscándolos, aunque no sepamos nombrarlos, porque en medio del ruido constante, el cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado, que también necesitamos detenernos, escuchar el pulso lento del mundo y habitar, aunque sea por un instante, un lugar donde nada nos reclama. Si alguna vez entraste a un espacio y sentiste ganas de hablar más bajo, de caminar más despacio, de respirar más hondo, entonces ya lo sabes. Ahí, en ese gesto mínimo, comienza la reverencia. Y quizá ese es el verdadero espacio sagrado, el momento en que decidimos escuchar.